hemos manejado de manera interdisciplinar el doctor Mario Ortiz Rovirosa y un servidor, al igual que hemos abordado en el pasado otros temas también del interés social. Fíjate que esta palabra tan rebuscada, a final de cuentas es muy sencillo de explicar. La palabra alienación viene de alien. Y cuando hablamos de alien nos imaginamos un extraterrestre, pero fíjate que viene de un vocablo sajón, de la lengua inglesa, que significa extraño. Entonces, alienar a alguien significa el convertirlo en un extraño, en excluirlo, en apartarlo. Parental viene de padres. Entonces, básicamente nos estamos refiriendo a un problema social que surge del conflicto de la pareja, sobre todo en épocas de separación o ya de divorcio, en donde, a grosso modo, un padre le envenena la mente a su hijo en contra del otro padre. La forma de alienarlo o excluirlo, vamos a llamarle excluirlo para que sea más sencillo su manejo, pues puede ser el impedir la convivencia, ¿no? Típico, sí. No te dejo ver al hijo, pongo muchas trampas, hasta jurídicas, hasta algunas muy rebuscadas para que no lo veas, o le hablo mal, sobre todo si el padre tiene ya una nueva pareja, o sobre todo si tiene ya otros hijos, o convive con los hijos de su nueva pareja, como tal no está contemplada en la ley de forma directa. De manera indirecta, por supuesto que pertenece al concepto de violencia intrafamiliar si se da en el contexto de que se realice dentro del seno del hogar. Normalmente es así porque la madre vive con el niño, ¿sí? Y es ahí donde le está infligiendo un maltrato psicoemocional, ya nos lo explicará el doctor Ortiz Rovirosa, porque está dañando su estructura afectiva y todas las consecuencias que ello implica en su crecimiento emocional y en su formación de la personalidad. Bueno, antes que nada, a mí se me hace muy interesante lo que plantea el licenciado René Liñero, porque vemos cómo cada vez la psicología y el derecho se entrelazan y tienen que ver el uno con el otro. Es muy difícil demostrar cuando alguien está recibiendo lo que indirectamente se llama el maltrato intrafamiliar, que es lo que genera que un hijo sea excluido o dañado. No hay padres perfectos, no hay padres perfectos, de tal manera que en el transcurso de la educación cometemos errores. Pero hay un daño psicológico y emocional cuando es constante la descalificación o la exclusión de uno de los dos miembros de casa. Cuando la madre envenena al hijo, lo decimos así, que es cuando habla mal del padre, cuando lo critica, cuando ella se excluye del problema y solamente ve en el padre como el autor y el responsable de todo lo que ocurre, y el hijo y la hija empiezan a tomar una idea exagerada o desfigurada de lo que es el padre. Y eso se empieza a medir en la conducta del niño, ¿sí? En la escuela, con los compañeros, porque los niños se deprimen. Claro. Los adolescentes se deprimen, pero no como nosotros. Un adulto llora cuando se deprime porque básicamente está triste. La depresión en el niño son problemas escolares, deserciones escolares, bajo rendimiento, agresividad contra otros niños, y finalmente el niño o el adolescente va a hacerle a otros lo que está recibiendo en casa. Es decir, el daño se ve en la conducta crónica del niño. Alguien puede tener un mal día, una mamá puede tener un mal día con su hijo, un papá, y el niño lo expresa en un día. Pero cuando es constante el daño o el envenenamiento, se va viendo en la conducta crónica del niño. Crónico en el área de la psicología y psiquiatría, que es aquello que dura más de 6 meses con una conducta ajena a lo que debería ser la conducta natural y normal. Justo estás hablando del núcleo central de las enfermedades nerviosas o emocionales. El origen de toda enfermedad emocional es cuando un sistema familiar es disfuncional, cuando uno de los hijos o varios de los hijos están alienados
y no tienen escapatoria más que representar mentalmente un síntoma, porque el síntoma mental es la manera en que el niño o el adolescente está tratando de compensar lo que no hay en casa. Ese es el origen de casi todas las enfermedades emocionales. Dejaríamos las traumáticas o en donde hay causas orgánicas también. Eso, el recurso del niño es enfermarse emocionalmente. Por eso vemos hoy tantos chicos con problemas emocionales, y Veracruz es uno de los estados, en primer lugar, con suicidio del adolescente, porque él ve como un remedio para salir y romper esa alienación intrafamiliar. No necesita irse uno de ellos, en casa puede haber un excluido. Exacto. Bien, bueno, abundando me retomo un aspecto muy importante que ha dicho el doctor Rosa relativo a la cronicidad que es necesaria. Todos podemos tener un mal día, todos podemos cometer algún acto indebido de hablarle un día mal a nuestros hijos, de papá o de mamá. La violencia intrafamiliar no las define la ley como el maltrato reiterado. Entonces el elemento reiteración se une, se correlaciona con el elemento cronicidad, del cual habla la psicología, para dar precisamente una connotación certera de que estamos ante una conducta de violencia intrafamiliar y no de hechos aislados. Ahora, hay que distinguir lo que es la problemática de violencia intrafamiliar que sufre un miembro porque está viendo, vamos a decirlo coloquialmente, cómo sus padres, un hijo está viendo cómo sus padres discuten, pelean, lo cual es del todo desagradable, pero no existe en ese momento, al menos no desde el concepto jurídico, la alienación parental. En la alienación parental es cuando, de manera intencional o no, ¿sí? Eso también hay que destacarlo, se mete al ring de la pelea al hijo, ¿sí? Cuando mamá le dice, mira, tu papá es un desobligado, tu papá te dejó, tu papá, bueno, en este caso hablamos de los problemas en la familia, tu papá no trae dinero a la casa, es un X, Y o Z, ¿sí? O cuando papá, de alguna manera, también se queja de la madre. Entonces, de esta forma, la particularidad esencial del término alienación parental es que lleva como finalidad el romper los lazos afectivos existentes entre el hijo y el padre, de tal forma que si no existiera esta conducta de alienación parental, jamás se daría este rompimiento. Es como un rompimiento forzoso, es un sabotaje. Diríamos muy coloquialmente aquí en nuestro estado de Veracruz, es echar grilla, ¿correcto? De alguna manera esto no solo destruye los lazos afectivos, sino puede generar incluso algún odio, algún rencor y alguna actitud ya que va de lo pasivo hacia lo activo desde el punto de vista de la agresividad. Digamos que es la máxima expresión del yo, que siempre me he portado bien con mi hijo. Debemos entender que puedes ser una mala pareja, pero un buen padre o una buena madre. Eso es lo que tenemos que entender. No cargarle a nuestros hijos la problemática de pareja, ni estando dentro de casa, ni estando en un proceso de separación, ni después del divorcio, porque también es una fantasía el pensar que con el divorcio terminaron todos los problemas. Terminó el problema de pareja, pero los diferendos van a seguir existiendo cuando hay hijos de por medio. Bueno, primero que nada, desde el punto de vista jurídico, la prevención está en el conocimiento. Desde el punto de vista jurídico yo te puedo decir, no hay que permitirla. Estamos hablando de maltrato, estamos hablando de violencia, y la violencia no hay que permitirla. Existen mecanismos como el depósito de personas como acto prejudicial, prejudicial, no perjudicial, prejudicial, mediante el cual cualquiera de los padres puede ausentar, salirse, llevarse a los hijos y depositarlos para protegerlos
en su integridad, en este caso no física, pero sí psicológica, psicoemocional. Y puede demandarse ya sea el divorcio o puede, la ley civil nos los permite también, que el juez, qué interesante doctor, obligue a la persona a tomar tratamiento psiquiátrico tendiente a resolver las conductas de violencia intrafamiliar, que en este caso sería la alienación parental. Una cosa antes quisiera agregar, como el caso extremo de este fenómeno de exclusión, es la indiferencia. Porque aún el maltrato, el envenenamiento a través de palabras, de actitudes, si algo afecta al joven de hoy, porque hay que situar el tema. Claro. No es lo mismo hablar de maltrato hace 10 años a hoy. El joven de hoy está sufriendo del alejamiento y de la distancia de los padres. Y no hay cosa peor que la indiferencia. Es el acto más agresivo de un padre hacia un hijo. El no hacerle caso, el no verlo y el no tomarlo en cuenta. Porque incluso el maltrato físico, nadie está de acuerdo con ello, es una forma de mostrar atención deformada a la persona. Cuando ya no le interesa al padre al hijo, es indiferente. Decía el licenciado René Liñero Vaqueiro, dentro del derecho, el conocimiento. También en psicología es lo mismo. Para poder modificar hay que saber, hay que conocer. La diferencia aquí es el autoconocimiento. En tanto tú o nosotros no tenemos la reflexión o tengamos la reflexión de qué nos equivocamos, en qué podemos corregir y mejorar, no puede llegar ni siquiera el movimiento o la actitud positiva. La invitación a la gente que nos está viendo es justo esta: reconocer y saber tus áreas erróneas, no dije erógenas, erróneas, porque de alguna manera eso es lo que puedes corregir, concientizarnos. Y lo que pasa en la alienación es acusar al otro. Y la solución es: acúsate, responsabilízate de tu vida y no cargues y envenenes la vida de tus hijos. Es cambiar la mentalidad de uno mismo cuando ya se tiene conciencia. Modificar, crecer. Es parte, se le podría achacar a parte de la cultura como mexicanos que tenemos. Esa es muy buena pregunta. Yo creo que daría pie a otro Es una reflexión, tema, ¿no? Fíjate que Sí. yo diría básicamente o centraría la atención, por decirlo en una sola frase o en concretizar el tema. Ten en consideración que cada vez que le hablas mal a tu hijo de su padre o de su madre, lo estás dañando a él. Más que buscar una venganza, más que buscar el que se aleje, el sabotear esa relación, ten en cuenta que le estás infringiendo un terrible daño a tu hijo. Sí, perdón, y a la futura paternidad de ellos. Sí, por supuesto, si lo quieres, no lo hagas. Y ellos cuando sean padres lo van a repetir, porque los seres humanos, cultural, social y biológicamente, tendemos a repetir para corregir. Eso de que tropezamos con la misma piedra no es por inocentes, Es porque queremos corregir. Pero quedaría la reflexión que no solo en lo cultural, sino también en lo biológico, en lo psicológico y en lo social existe la alienación. Si un órgano está enfermo o una célula, el resto del cuerpo lo rechaza, lo excluye. O sea, también hay una parte necesaria a veces. Si alguien te está haciendo daño individual, socialmente, tienes que hacerlo a un lado. A eso se le puede llamar alienación. Hacerlo a un lado, que no te haga daño.